seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Meia-noite uma guitarra, meia vida por viver e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia-noite uma guitarra, meia vida por viver. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou, serenatas de outros dias que a voz do tempo cantou. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou. Nuestra sociedad, que vive la demogresca de ser de izquierda o ser de derechas, no entiende lo que es ser un reaccionario. Ser un reaccionario es hacer una refutación total del mundo moderno. Y por lo tanto, un reaccionario es un hombre que siente tanto desprecio por las ideologías derechistas como por las ideologías izquierdistas, porque le parecen sucursales del error, complementarias sucursales del error. Pero es verdad que un reaccionario en nuestra época es un incomprendido, porque todo el mundo vive en su demogresca de sentirse de izquierdas o de derechas. Entonces al reaccionario el izquierdista lo considera un derechista y el derechista lo considera un izquierdista. Nicolás Gómez Dávila tenía algunas reflexiones sobre la dificultad de ser reaccionario hoy. Él decía que a los reaccionarios los de derechas nos han robado las ideas y los de izquierdas el lenguaje, o viceversa, no recuerdo cómo lo decía. El caso es que sí, te sientes absolutamente incomprendido y al final del camino anatemizado por igual por unos y por otros. Pero yo creo que la única salvación para nuestra época es la que nos traen los reaccionarios, es decir, aquellos que tienen el valor de enfrentarse a los códigos establecidos, a las ideas reinantes, no tratando de introducir rectificaciones como hacen las ideologías el uso, no, sino haciendo una refutación a la totalidad, una enmienda a la totalidad, y atreviéndose a hacerla sin ambajes, sin disimulos. Esta es la actitud vital e intelectual con la que yo me identifico. Entonces, y claro, mis mojicones me ha costado, claro está. Entonces eres un reaccionario. Sí, yo soy un reaccionario, por la gracia de Dios. Pero eres moderno, o tampoco eres moderno. No, soy antimoderno. Eres antimoderno, por Dios. Un reaccionario es antimoderno por definición, claro está. O sea que eres reaccionario y antimoderno, y vas así por la vida. Bueno, no es que vaya así por la vida, no voy haciendo bandera de ello, yo nunca voy haciendo bandera de nada. Lo que pasa es que es verdad que cuando mantienes determinadas posiciones, sí provocas primero el pasmo, el escándalo, ¿no? El desconcierto de los hombres de tu época. ¿No? Chesterton decía que él se había hecho católico, decía, porque el catolicismo era la única manera de liberarse de la degradante esclavitud de ser un hijo de tu tiempo. Y es verdad, yo creo que para el escritor lo que más eunuquiza al escritor, lo que más lo jibariza, lo que más lo convierte en un pigmeo mental, es la adhesión a los postulados de su tiempo. Buenas noches. Prepárense para uno de esos programas que no deja indiferente a nadie. Para un ajuste de cuentas. Nada más y nada menos que con Juan Manuel de Prada, el insobornable Juan Manuel de Prada, ese que no se muerde nunca la lengua. Ajuste de cuentas con él mismo y con aquellos que mandan todo, con los mandamás, podríamos decir, del mundo editorial. Mirlo Blanco,
Cisne Negro. Corre el año 2008 y Alejandro Ballesteros, que es un joven audaz, inteligente, ambicioso, se va a Madrid, porque quiere triunfar, claro, con la excusa de encontrarse con su editor. Y hay que ver lo que aquello desencadena, no se lo pueden ni imaginar. Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, un placer estar aquí contigo. A mí, fíjate, que me suena un poco a autobiografía, eso del muchacho que se va a Madrid desde provincias. Me acuerdo de otro muchacho que se fue también de provincias a Madrid, que eras tú. Sí, indudablemente tiene ciertos paralelismos la historia que cuento en esta novela con mi propia vida, aunque no diría yo que sea una novela autobiográfica, en el sentido que nada de lo que cuento en ella me sucedió a mí. De hecho, a diferencia de Alejandro Ballesteros, que es un joven que efectivamente viaja a Madrid para triunfar, yo cuando viajé a Madrid, digamos, fue después de mi triunfo, después de ganar el Premio Planeta, que es cuando yo me voy a vivir a Madrid. Y en líneas generales nada de lo que cuento en la novela me ha ocurrido a mí. Lo que pasa que es verdad que todo lo que en la novela cuento, todo ello está poseído, impregnado en la experiencia propia y por lo tanto en los pensamientos, en las reflexiones que yo me he hecho a lo largo de todos estos años, en estados de ánimo y reacciones que mis diversas situaciones o estados por los que he pasado en mi vocación literaria me han ido suscitando. Digamos que tanto Alejandro, el narrador de la historia, como Alex, efectivamente, como Octavio Saldaña, su maestro, su amado enemigo, digámoslo así. Y un gran cínico. Un personaje muy turbulento, pues de alguna manera son trasuntos desmesurados o caricaturescos de mí mismo en diversos momentos de mi vida. ¿Por qué le dedicas esta novela a Gonzalo Santonja? Bueno, porque seguramente Gonzalo Santonja ha sido la persona que más me ha ayudado a lo largo de toda mi vida literaria, desde luego la persona más fiel, la persona que ha estado conmigo en las duras y en las maduras, en los momentos de éxito y en los de fracaso, una persona que siempre ha creído mucho en mí, y de alguna manera un libro como este, un libro sobre la vocación literaria, sobre las vicisitudes que atraviesa la vocación literaria, sobre las escilas y caribdis con las que un escritor tiene que bregar a lo largo de su vida, pues tenía que estar dedicado a una persona que me hubiese acompañado a lo largo de este peregrinaje. Y Gonzalo Santonja sin duda alguna ha sido esa persona. Yo que tengo pocas amistades en la vida literaria, pero sin duda ninguna tan fiel como ha sido durante estos ya 25 años casi Gonzalo Santonja. Juan Manuel, observo en Mirlo Blanco, Cisne Negro, que vuelves a dar la tralla con esta idea tuya de que estamos en un tiempo en el que todas las opiniones valen lo mismo, la de la gente sabia, inteligente y la de los merluzos, que dices tú, y la del merluzo. Pero eso ya había cambiado un poco, ¿o no? No, desgraciadamente no. Yo me atrevería a decir que la literatura contemporánea precisamente es una gran ceremonia de la confusión, en donde se han consagrado a muchos ineptos, donde mucha gente de talento ha sido ninguneada, ha sido aplastada, ha sido humillada, escarnecida y ninguneada. Y además esto tiene unos responsables, que convendría que no se fuesen de rositas. Y en esta novela, que no es una novela de un ajuste de cuentas en el sentido de una venganza o un desquite, sería absurdo puesto que yo no soy quien para vengarme de nadie, puesto que no tengo poder, ni tampoco ganas, pero sí es una novela en la que se muestra cómo la vida literaria y el mundo editorial han sido manipulados por una determinada élite u oligarquía cultural que ha dominado el cotarro, que ha sido la que ha repartido bulas y exorcismos, la que ha condenado al descrédito o al destierro a muchos talentos valiosos y la que ha consagrado pues esas viejas glorias de las que me burlo tanto en el libro.
a las que les das caña, pero bien. No, tampoco tanto, ¿Cómo tampoco que no? tanto. ¿Cómo que no? No me resisto a contarles algo de lo que dice Juan Manuel de Prada de esas viejas glorias literarias. Por ejemplo, ellos saben perfectamente, y esta es su mayor angustia, quiénes son buenos y quiénes son mediocres, y reservan sus alabanzas para los mediocres, que son los que no pueden hacerles sombra ni quitarles el sitio. Y te pregunto, ¿es ese el panorama de nuestras letras ahora mismo? Eso No, sí, no, sí, no. sí, pero tampoco, no digamos que, para no ser del todo injustos, no digamos que esto es una novedad, esto siempre ha sido así. Cuando uno lee las memorias de Baroja, pues descubre que le dedica pasajes a los escritores más mediocres de su época y sin embargo a los grandes maestros, aquellos que podían hacerle sombra, no les dedica ni una palabra. Y esto es una constante, yo me atrevería a decir, a lo largo de la historia. Anson cuenta que Lope de Vega, cuando leyó El Quijote, dijo: esto es malísimo, porque se dio cuenta de que era tan bueno Claro, que evidentemente. si lo apoyaba le eclipsaba a él. Evidentemente. Entonces, esto no es algo novedoso, esto no es algo novedoso. Lo que pasa que sí que es verdad que quien no cree demasiado en sí mismo o quien sabe que ha sido entronizado y encumbrado de forma artificiosa, tiene un especial miedo a quien viene detrás, tiene un especial miedo a que otros le hagan sombra, porque sabe que su presencia es puro humo. Y yo creo que sí, que esto le pasa, naturalmente que sí, a muchos escritores que han sido encumbrados en las últimas décadas. Hay comentarios sarcásticos, cáusticos, sobre todo hacia cierta generación de escritores, que son los escritores sobre todo que surgen a raíz de la llamada transición, que son escritores que se suben en la ola de un cierto progresismo ideológico, que han terminado siendo más de derechas que nadie, porque a fin de cuentas lo que se han dedicado es a preservar sus privilegios y el estatus que adquirieron en aquella época, beneficiándose pues, del aturdimiento propio de la sociedad española de aquellos años. Y sí, a mí estos escritores me parecen odiosos y moralmente reprobables. Otra cosa es que entre ellos naturalmente haya buenos, malos y regulares escritores. Desde luego no tan buenos como ellos se creen y mucho menos como la tontería contemporánea presume. Pero sí que creo que es una generación especialmente lesiva porque crearon un canon literario falso, porque han servido de tapón a las generaciones que hemos venido después y porque todavía hoy, 30 años después, quieren seguir mamando de la teta y excluyendo a los que hemos venido luego, ¿no? Un tema de actualidad, Juan Manuel, que además tú tocas mucho en tus artículos, en tus conferencias. ¿De verdad crees que la democracia en Europa está vacía y los ciudadanos cada vez más idiotizados, como te escucho con frecuencia? Bueno, hombre, yo creo que esto es un hecho. Hoy en día, pues sí, la democracia está en manos de unas oligarquías políticas que se reparten el poder según un turno de alternancia. Lo vemos en nuestro país. Y sobre todo, que están al servicio de una plutocracia que es quien verdaderamente gobierna a las naciones y hace con ellas papilla. Yo creo que esto es un hecho. Ayudadas además por unas instituciones transnacionales, unas instituciones en nuestro caso europeas, pero también globales, cuya principal función es la desnacionalización, digámoslo así. Es decir, un nuevo proyecto de gobernanza, como se dice ahora, mundial, en donde los estados, que eran los encargados de custodiar o de defender la independencia de las naciones, pues se están convirtiendo en lacayos de ese poder. Y en donde las decisiones populares pues son meras concesiones retóricas. En realidad, hoy en día el pueblo no deja de ser una especie de paisaje retórico de esta democracia prostituida. Yo creo que esto es un hecho que cuando no se acepta es simplemente porque no se quiere contemplar la realidad, pero es así. Y creo del mismo modo que quienes nos gobiernan hoy en lo que están embarcados es en un proceso de ingeniería social, de destrucción de los vínculos
comunitarios y de sometimiento pues, a unas directrices o consignas que buscan, naturalmente, la concentración del dinero en pocas manos a través de la destrucción de las sociedades, de los mecanismos de defensa tradicionales que han tenido las sociedades. Yo creo que esto es un hecho. Y quizá también por eso, precisamente, se ha impuesto una literatura que ha terminado por provocar también la deserción de mucha gente que podría haber amado la literatura y que se ha terminado hartando. De alguna manera, las expresiones artísticas en cada época son el producto del clima político de una determinada época. Y yo me atrevería a decir que este falso canon literario que se ha generado en estos años es también un producto de un ejercicio de ingeniería social muy profundo y muy devastador que se ha llevado a cabo durante estas últimas décadas. En la literatura española de nuestro tiempo, dices tú, hay demasiados canallas. ¿Cómo quién? ¿Quiénes son esos canallas? Porque aquí se habla siempre de los canallas, pero nunca se habla No, pero yo creo que eso no se trata de ponerle nombres, ¿no? No se trata de ponerle nombres, entre otras razones, porque imagínate, ¿no? Me podrían llevar al juzgado. Hombre, yo soy osado, pero no tanto, ¿no? Bueno, yo creo que, vamos a ver, si el hecho de que un escritor sea un canalla tampoco añade nada a su talla literaria, ¿me entiendes? Yo creo que lo más canallesco que se ha hecho en la literatura no es que los escritores sean canallas, sino que lo más canallesco es que se ha falsificado nuestra literatura, ¿eh? Que durante un tiempo ha habido unas determinadas instancias de poder que han tenido capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo y han mentido y han sustituido las bondades literarias, intelectuales, estéticas de una obra, las han sustituido por criterios ideológicos, o ni siquiera ideológicos, porque todavía en defender una ideología, aunque evidentemente las ideologías son aberraciones, pero todavía hay un residuo de nobleza. Pero se han defendido líneas estéticas o determinadas escuelas literarias por razones puramente mercantiles, porque en un determinado momento convenía exaltar a determinados escritores. Pero esto ha ocurrido también en otros países. En el ámbito hispánico esto empieza a ocurrir con el boom. El boom es una creación artificial. Son una panda de malos imitadores de Faulkner que de repente de la noche a la mañana nos los presentan como los grandes genios de la literatura universal. Alguno todavía lo andamos padeciendo en su edad provecta, paseándose por las portadas de las revistas del corazón. Son escritores que fueron encumbrados como grandes genios porque era una operación mercantil. Y luego eso ocurre en España en los años 80. Los escritores de prisa son el producto de una operación mercantil y se les encumbra como grandes maestros de la literatura universal cuando ciertamente pues no lo eran. Y esto es lo que a mí me parece más canallesco, no luego que un escritor personalmente sea un canalla, me parece más trivial porque canallas en la literatura los ha habido siempre y algunos geniales, indudablemente, ¿no? Incluso escritores delincuentes, escritores criminales, esto siempre lo ha habido. Pero a mí me parece más canallesco el engaño institucionalizado. El engaño institucionalizado es lo que me parece más canallesco. Y el miedo que es algo que está en esta novela, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder una oportunidad. El miedo a rebelarse también. El miedo contra a lo rebelarse, establecido, ¿no? exacto. De alguna manera Octavio Saldaña, el gran personaje de esta novela, digamos que es un hombre que ha vivido sin miedo y eso le ha conducido al ostracismo, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad que bajo su apariencia de libertad, sin censura, es una sociedad extraordinariamente censoria, en el sentido en que todo aquello que desborde los paradigmas culturales que se han impuesto, pues es automáticamente expulsado a las tinieblas. Y Octavio Saldaña es un hombre que ha osado rebelarse contra esas convenciones establecidas y se ha convertido en un apestado de la literatura. Digamos que en su tragedia yo también he querido significar esa casi imposibilidad
de rebelarse al poder establecido en nuestra época. Juan Manuel, ¿por qué tantas obras verdaderamente valiosas, con hondura de pensares y de sentires y escritas por gente muy coherente, salvo excepciones, carecen de valor comercial? Bueno, vamos a ver, porque se han formado las sensibilidades de una determinada manera, ¿eh? De una determinada manera que nos lleva al nihilismo o al puro hedonismo de masas, ¿no?, que decía Pasolini. Es decir, cuando desde las instancias editoriales o culturales, en lugar de formar el espíritu para que podamos disfrutar de lo bueno, de lo verdadero y de lo bello, se va formando el espíritu de tal manera que se le va degradando, se le va embruteciendo, se le va embotando, pues es inevitable que la sensibilidad de nuestra época vaya degenerando poco a poco. Esto se aprecia, por ejemplo, por hablar de un medio de masas, en la televisión, ¿eh? La televisión, recordemos que la televisión, pues en los años 60, 70, emitía grandes obras del teatro universal. En la televisión te ponían La vida es sueño, te ponían una tragedia de Shakespeare o un drama de Chekhov, ¿me entiendes? Y esto, en un determinado momento, alguien decide que no. ¿Qué pasa? ¿Que aquello no le gustaba a la gente? Sí, aquello le gustaba a la gente, claro que le gustaba, pero hubo alguien que entendió que a la gente había que degradarla. Y así hemos llegado a la situación actual, así hemos llegado a los programas que hoy en día se emiten en la televisión, que cualquier persona que no quiera perecer en esa inmundicia, pues simplemente es que tiene que prescindir del televisor o tenerlo como adorno, pero no verlo, claro. Y de alguna manera, en el mundo editorial ha ocurrido lo mismo. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar, no te diré grandes obras maestras de la literatura, porque eso quien lo dictamina es el tiempo, ¿no?, pero una literatura valiosa en las grandes editoriales. Las grandes editoriales cada vez más publican bazofia, publican libros que no es que estén llamados al olvido, sino que están llamados a la más absoluta disgregación en los cementerios de la basura cósmica. Pero esas masas, Juan Manuel, parecería que quieren esas cosas. No, como te digo, se les forma el gusto. Se les forma el gusto de esa manera. Sí. Este es el problema. Efectivamente, en el ser humano hay un instinto que te lleva a la abyección, a la bajeza, a la sordidez. Esto está ahí, ¿no? Lo que pasa es que ese instinto hay que sojuzgarlo. Y para sojuzgarlo tienes que formar el gusto. Claro que a la gente le puede gustar una tragedia de Shakespeare, pero siempre hay en nosotros una querencia hacia el barro que nos va a hacer añorar, pues ver, no sé, pues un concurso de pedos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que es lo que hoy es en día la televisión. Claro, si tú a la gente le ofreces concursos de pedos, pues va a llegar un momento en que ya no va a poder disfrutar de una tragedia de Shakespeare. Esto es así, de sencillo. Mirlo blanco, cisne negro. ¿Es o no es esto un ajuste de cuentas? Que él decía que no, ¿a que sí? Bueno, es un ajuste de cuentas contra el mundo, pero sobre todo contra mí mismo, ¿eh? Yo te diré que no quisiera que el espectador se llevase la idea de que esta es una novela en la que yo trato de despotricar contra el mundo, quedándome yo como el único que se salva. Todo lo contrario, la novela es una novela extraordinariamente dura conmigo mismo, ¿eh? Es una novela sin duda muy desgarradora y una novela escrita desde el dolor y desde es un acto penitencial. Que se lo pregunten a Alex. Tanto Alex como Octavio Saldaña, que tienen mucho de mí, son personajes que se llevan también su varapalo en esta novela, ¿no? Más Saldaña yo creo que tiene de ti que Alex, fíjate. No, hombre, lo que pasa es que Saldaña es un escritor veterano y por lo tanto tiene más en común con el Juan Manuel de Prada actual. Aunque afortunadamente yo no he caído en los excesos de Saldaña, pero Alejandro Ballesteros tiene mucho del Prada juvenil. Bueno, en algunos sí, yo creo que en algunos sí has caído, ¿no? No, digamos que en los que cae Octavio Saldaña yo creo no haber caído. O al menos, en todo caso, a lo mejor metí un pie, pero lo saqué, creo yo. La tiranía de Internet, Juan Manuel, porque Internet, no sé qué pensarás tú, pero yo cada vez me parece más que se está convirtiendo, en vez de en un desahogo y en algo que nos diera holgura, en una tiranía.
Bueno, yo creo que ya estamos metidos en un mundo cada vez más autista, ¿eh? En un mundo eh, en donde ya no hay un juicio crítico sobre la realidad, porque la realidad es lo que nos filtra esa pantallita, en donde además nos desahogamos a través de esa pantallita, ¿eh? El grado de rebelión política de las sociedades sanas lo desaguamos en Internet, que eso es como tirarlo a un estanque de agua sucia. Nuestro fracaso vital pues lo desahogamos haciéndonos una pajilla, consultando páginas pornográficas. En fin, es una vida bastante triste. Nuestra falta de recursos económicos pues la paliamos descargándonos películas o música gratis, que nos hace olvidar que no tenemos dinero para comprarnos un disco o ir al cine, porque nuestro sueldo de birria no nos lo permite. Digamos que Internet ha sido pensado sobre todo para sojuzgar a las masas. Yo creo que es el gran soma, como te decía, de nuestra época. Desempeña el papel que el soma tenía en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. Esto nos puede conducir pues a la desaparición de lo humano, porque podemos llegar a ser verdaderas prolongaciones de un artilugio tecnológico, o no, o puede que esta fascinación que hoy en día estemos viviendo se quiebre en un determinado momento, porque yo sigo creyendo que en el ser humano hay una aspiración, hay aspiraciones espirituales más nobles, y puede que haya un momento en que nos rebelemos contra esto, ¿no? Que nos rebelemos. Ojalá sea así, ojalá sea así. Yo cada vez tengo más claro que la conectividad que nos ha brindado la tecnología y que ha conseguido pues, que grandes masas de población estén todas ellas sojuzgadas a esa nueva fuente de Narciso que es la pantalla del ordenador o la pantalla del móvil. Yo cada vez tengo más claro que esto es la marca de la bestia, de la que habla el Apocalipsis. La marca de la bestia que iguala a todos los hombres y los mantiene a todos controlados. Hoy en día nuestro teléfono móvil, como todo el mundo sabe, es una ventana que muestra nuestras intimidades más escondidas. Es decir, estamos en manos de Google, estamos en manos de las grandes empresas tecnológicas que lo saben todo sobre nosotros y que además utilizan esa información para moldear nuestros gustos. Bueno, veremos qué ocurre. Yo sigo pensando en las posibilidades de una rebelión, sigo pensando en ello, sigo creyendo en ello. Por eso soy, como siempre digo, un pesimista esperanzado, es decir, una persona que su diagnóstico de nuestra época es muy sombrío, pero que sigue teniendo esperanza en la salvación del género humano, ¿no? Y hablando de salvación, al final nos salvamos como personas, ¿no, Juan Manuel? No como colectivos, no como grupos. Y por eso... Bueno, sí, nos salvamos como personas, pero tenemos una responsabilidad moral con nuestros contemporáneos, ¿entiendes? Entonces, es que eso puede hacernos llevar al egoísmo, ¿no? El egoísmo, bueno, a mí, oye, esta gente que se hunda en la miseria, yo aquí estoy con mis libros, ¿no? Yo sigo cultivando pues los placeres del espíritu y que el mundo a mi alrededor se derrumbe. No, eso no puede ser así. Somos animales políticos, como decía Aristóteles, y más allá de que nuestra salvación sea personal, tenemos unas obligaciones con nuestra época, ¿no? con nuestros contemporáneos. Pero es nuestro compromiso personal. ¿Qué se puede hacer más allá de lo que uno personalmente puede hacer? Bueno, pues hay que ser la voz que predica en el desierto. Hay que ser la voz que predica en el desierto, a pesar de que te apedreen, a pesar de que te insulten, a pesar de que se meen encima de ti, pues hay que seguir. Pero los profetas terminan siempre... Los profetas terminan siendo inmolados, efectivamente, pero han cumplido con su deber, y algún premio les aguarda. Algún premio les aguarda. Quizá no en esta vida, pero sí, yo creo que no hay que rendirse. Hay que estar nadando contra corriente hasta que nos quede un último hálito de vida. Esta es nuestra obligación. Nadando contra corriente. Para no dejarse llevar por la corriente. ¿No? Hay mucha gente que está muerta. Hay mucha gente que está muerta, pero como la corriente la arrastra, ellos piensan que están vivos y que están nadando. Simplemente los está empujando la corriente. Solamente quien nada contra corriente sabe que está vivo, porque en el momento en que deja de dar brazadas, el agua lo lleva en la dirección contraria a la que él busca. A la ¿no? que él busca.
Es la única manera de sentirse vivo. Mirlo blanco, cisne negro. Nos vamos a marchar, pero antes le vamos a hacer la pregunta clave a Juan Manuel, que no se la hemos hecho, a Juan Manuel de Prada. ¿Eres feliz? Vamos a ver, si entendemos por felicidad lo que entiende el mundo contemporáneo, que es una quimera, es una especie de pretensión grotesca de traer el paraíso a la tierra, pues naturalmente que no, gracias a Dios, ¿no? Si lo entendemos en el sentido clásico de la palabra, de alcanzar una vida beata, ¿y cuál es la vida beata? ¿Cuál es la vida feliz? Aquella en la que uno logra una congruencia entre aquello que piensa y aquello que hace. Esta es la única forma de felicidad que tenemos, ¿no? Pues más allá de que todos seamos imperfectos, todos nos dejemos arrastrar por tentaciones, pues digamos que soy razonablemente feliz, en cuanto a que procuro acomodar mi pensamiento a mi vida, que yo creo que esa es la forma verdadera de felicidad, en la medida que cabe en este mundo que no debemos olvidar, aunque ya ni siquiera los curas nos lo recuerden, que es un valle de lágrimas. No debemos olvidar eso, no debemos olvidar que esto no es el paraíso y nunca lo será. Bueno, para nosotros sí es un poco el paraíso, ¿verdad? Por lo menos cuando nos encontramos cada semana en estos raticos de charleta y de compartir pensamientos y sentimientos. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, querido amigo. Muchas gracias, Juan Espero que Manuel. nos sigamos viendo. Nos seguiremos viendo, si Dios quiere. En torno a la literatura. En torno a la literatura, con mirlos blancos, cisnes negros, o lo que traiga Juan Manuel, que es imprevisible, y quién sabe lo que nos traerá. Alguna boa, a lo mejor. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Hasta dentro de unos días. Gracias y buenas noches. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo, passou serenatas de outros dias, e a voz do tempo cantou pelas ruas mais sombrias. Passa o tempo, passou.